paz del Señor, agradecido de estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, en conexión con la radio de la predicadora. Gracias le damos al Señor de poder hacer un programa más desde aquí, desde esta página. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Le invitamos a que usted nos visite los días miércoles y sábados a las 19 horas. Los días domingo a las 10 de la mañana tenemos culto presencial en la iglesia. También le recordamos los programas de radio, son los días lunes y viernes, está el pastor de 9 a 10 de la mañana. Y nosotros estamos el día lunes de 9 a 10, de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados. Y también le recordamos la página de YouTube para que usted pueda acceder y pueda encontrar ahí toda la enseñanza que se va subiendo a la página de YouTube. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y que pueda activar la campanita de las notificaciones para que usted pueda ser avisado cada vez que se sube una predicación nueva a la página. Y la página de YouTube es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Así que le invitamos a que usted nos visite en la página y que usted pueda no solamente suscribirse, sino que pueda compartir para que la palabra corra y sea glorificada, hermano. Así que agradecidos al Señor por todo eso, agradecido al Señor por un día más de vida, por la comunión que podemos tener con el Señor y bueno, gracias le damos al Señor por eso, hermano. Vamos a orar, vamos a comenzar con el programa en este día y vamos a ir a la palabra del Señor, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar compartiendo la palabra con los hermanos. Agradecido, Señor, de poder estar compartiendo tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído tu gracia por medio de la cual, Señor, hemos podido apropiarnos de todas las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a los hermanos, bendice nuestras vidas para que podamos ser de provecho para los hermanos, para que la palabra, Señor, que tú nos has dado en esta tarde, Señor, pueda ser de edificación a cada uno de los que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Este es un hermoso libro. Toda la palabra es hermosa, dice la palabra del Señor, que es útil. Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir, dice, en justicia, dice. Pero vamos a leer acá en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15. Y viene hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, el apóstol Pablo allí, y porque dice acá en el 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso cuando un pastor, un siervo del Señor, ve la conducta, ve la manifestación de la gracia de Dios en los hermanos y se goza por eso. Eso también nosotros lo vemos en el libro de Primera de Juan, donde Juan dice, ahora me gozo, dice, de saber, dice, de que mis hijos andan en la verdad. Y entonces él ve ahí cómo la verdad, la palabra de Dios se hizo una realidad en ellos y se ve en la vida práctica. Fíjese qué maravilloso. Y en el capítulo 1, versículo 15 dice, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y fíjese que cuando los discípulos se encontraron con el Señor, le dijeron al Señor, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, dice, y todavía no sabéis, dice, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo le dio a conocer al Padre mientras que Él caminó sobre esta tierra, ¿no? Y le dice entonces acá el apóstol Pablo a los hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Él es, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. La que hay en los cielos, la que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese, para que Él lo pudiera gobernar,
Porque nosotros leemos ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice la palabra del Señor que Él es la cabeza de la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas, dice. Porque dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, a Cristo, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjese, ¿vio? Él nos puso sobre todo principado, sobre todo potestad, porque nosotros somos su cuerpo, como dice en el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y volviendo acá en el capítulo 1 del libro de Colosenses, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, fíjese, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, ¿no? Antes que el mundo fuese, el Señor Jesucristo ya existía, allá en la eternidad pasada, ¿no? Allá en la eternidad pasada. Por eso nosotros vemos en el capítulo 2, creo que vamos a buscarlo, hermano, para no confundir el pasaje, en el libro de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces acá estoy buscando ese versículo donde dice que el Señor hizo al hombre, en el capítulo 2 del libro de Génesis. Sí. Donde dice el Señor, hagamos al hombre, dice. 1.26, gracias, amor. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa, hermano. Sí, sí. Entonces en el 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, dice, en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y toda la creación, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces cuando Dios dijo hagamos al hombre, ahí estaba incluyendo al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice acá la palabra en el libro de Colosenses, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso dice que fueron creadas por medio de Él y para Él. Fíjese que es maravilloso, ¿no? El hombre fue creado por Él y para Él. Pero bueno, nosotros sabemos que Adán cayó. Pero ahora Dios trajo con Cristo, dice, una nueva creación que también fue creada por medio de Él y para Él. Y entonces dice, y en Él están, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjese, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y eso es maravilloso entender. Porque no es un hombre la cabeza del cuerpo, no es un hombre la cabeza de la iglesia, sino que la cabeza de la iglesia es Cristo. No podemos nosotros ponernos como cabeza de la iglesia porque ese no es nuestro lugar. Ese no es el lugar de los ministerios. Ese es el lugar del Señor. Y ahí nosotros también podemos leer en el 1, 22 y 23 que estábamos leyendo. Dice, y sometió todas las cosas, el Padre sometió todas las cosas debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo, y lo dio por cabeza, lo puso a Cristo por cabeza, dice. Puso a la iglesia por cabeza de todas las cosas, la cual es su cuerpo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A la iglesia puso por cabeza de todas las cosas, pero a Cristo lo puso por cabeza de la iglesia.
Entonces hay una autoridad sobre la iglesia, y la autoridad sobre la iglesia es Cristo, y es la palabra de Dios. Y entonces dice acá la palabra, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, porque Dios le resucitó al Señor, como dice ahí también en el libro de Efesios, usando la supereminente grandeza de su poder, para que Él sea el primogénito, aún de entre la resurrección de entre los muertos. Fíjese. ¿Y eso qué quiere decir? Que si Él es el primogénito, después de Él vendrán otros muchos. Bueno, nosotros leemos ahí que cuando Cristo descendió, dice, descendió a las partes más profundas de la tierra, dice, y fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice la palabra del Señor. Pero cuando Él resucitó, dice, resucitaron con Él todos aquellos que durmieron desde el Antiguo Testamento, los que esperaban en Él, ¿vio? Entonces resucitaron con Él y fueron ascendidos juntamente con Él. Por eso dice que Él es el primogénito. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Él es el primero en todo. Por eso nosotros leemos ahí en el libro de Apocalipsis también, no solamente que Él es el primero, sino que Él es el último, dice, ¿no? En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor en el versículo 1:8. Podemos leer en el 7. Y ahí nos habla Juan de la visión que él tuvo, ¿no? Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se harán lamentación sobre él. Y el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Fíjese, Él es el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Entonces, volviendo acá al libro de Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿vio? Para que en todo Él tenga el primado, ¿vio? El primero de entre los muertos, el primero que resucitó, ¿vio? El primero que ascendió y abrió el camino y nuevo vivo al Padre. Eso no quiere decir que hay que abrir el camino de nuevo, no, el camino ya fue abierto, pero Él fue el primero que ascendió, ¿vio? El primero que ascendió. Y entonces dice acá la palabra del Señor, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, ¿vio? Por cuanto agradó al Padre. ¿Qué le agradó al Padre? Su obediencia, ¿vio? Su obediencia, su sujeción, le agradó al Padre, ¿vio? El dejarse guiar por la voluntad del Padre, ¿vio? Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió, dice. ¿Vio? Y entonces dice, por cuanto agradó al Padre, dice, que en Él, que en Cristo, dice, habitase toda plenitud, ¿vio? En Él habitaba toda plenitud. Y ahí nosotros podemos ver lo que Juan dice, que en Él estaba la vida, dice, ¿vio? En Él estaba la vida del Padre estaba en Él. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Fíjese, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ¿vio? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Había que establecer de nuevo el orden, porque cuando el hombre cayó, se desordenó todo. ¿Vio que dice la palabra del Señor? Dios creó los cielos y la tierra, dice. Después dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, ese fue el primer desorden que se produjo. Ese fue a causa de la caída de Satanás. Pero después, cuando el hombre cayó, dice, produjo el otro desorden, ¿vio? Un desorden en el hombre. Entonces Dios tenía que ordenar de nuevo. Y entonces dice, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, dice, ¿vio? Reordenar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿vio? ¿Cómo se ordenan? Haciendo la paz, dice. Fíjese
Qué maravilloso, ¿no? Haciendo la paz. Y la paz no la podemos hacer nosotros con Dios. Nosotros no podemos hacer la paz con Dios. Nosotros no podemos ofrecer un sacrificio, ¿vio? Nuestro, humano, ¿vio? Que nos establezca la paz con Dios. La paz la hizo el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio. Por eso dice acá la palabra del Señor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Y fíjese que el Señor no hizo la paz de cualquier manera con el Padre. Él hizo la paz por medio de su sangre. ¿Vio? Porque dice también la palabra del Señor en el libro de Hebreo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando el pueblo de Israel iba a presentarse delante de la presencia de Dios y el sumo sacerdote iba a ofrecer el sacrificio, antes de que el pueblo se acercara al tabernáculo, al lugar santísimo, el sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio. Y si la sangre esparcida de aquella víctima, esparcida sobre el propiciatorio, era aceptada delante de Dios, la gloria de Dios descendía en aquel lugar y el pueblo era beneficiado. Bueno, hoy nosotros vemos que lo que nos acercó a Dios fue la sangre de su Hijo, ¿no? La sangre de su Hijo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel, dice. Fíjese qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces dice, ¿qué es lo que le agradó al Padre? Agradó al Padre el sacrificio de su Hijo. Por eso habitaba en él toda la plenitud de la deidad. Y por medio de él, dice, por medio de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas, ¿no? Porque no podía haber reconciliación si no había derramamiento de sangre. Entonces cuando al Padre le agradó, dice, el sacrificio de Cristo, por medio de ese sacrificio, ahora se puede el hombre reconciliar con Dios porque hubo un derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre, y no de cualquier sangre, sino de la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y entonces dice, así, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Vio? Él hizo la paz, mediante la sangre de su cruz. De hecho, podemos leer ahí en el 2.16 del libro de Efesios. Podríamos leer un poquito antes, en el 14. ¿Vio? Dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿vio? Aboliendo en su carne las enemistades, ¿vio? Lo que había en enemistad entre Dios y el hombre, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo, dice, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y por medio de la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, dice, en un solo cuerpo, matando en ella, dice, las enemistades. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso lo que el Señor Jesucristo logró por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo, dice, todas las cosas, por medio de ese sacrificio, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravilloso que en esto, hermano, no tuvimos parte nosotros. Gloria a Dios. No tuvimos parte. Nosotros no hicimos la paz con Dios. La paz la hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y me gustaría que mi esposa comparta un poquito y le voy a dar para que salude. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este nuevo día de vida. Gracias al Señor por tanta satisfacción que nos da el Señor, ¿no? Porque cada paso que damos el Señor nos va guiando. Cada paso que damos el Señor nos va llevando con su amor, con el poder del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Gracias al Señor por eso, ¿no? Hemos tenido muchas satisfacciones este año continuo, cosas que no estaban lejos de nosotros, pero como el Señor hizo, ¿no? Que Y no eso pensábamos que Él podría alcanzar, pero el Señor nos sorprendió. Y eso en la parte secular podemos Sí. decir, ¿no? Porque cosas tan inferiores a lo que ya hemos recibido de parte de Dios.
no lo que venís hablando. El que de ambos pueblos hizo uno. Qué maravilloso. Qué maravilloso, Qué maravilla hermano. que Él lo hizo nosotros. Y Él lo hizo nosotros y para nosotros. Amén, No, gloria a gloria a Dios. Dios. Gracias al Señor por eso, porque Él quiso que nosotros seamos parte de esto. Amén. Pudiéndolo hacer con otro. Y esto siempre lo decimos, ¿no? De que si nos miramos nosotros vamos a ser parte de Amén. esto. Pero Él quiso así. Gloria a Dios. Fíjese que cuando Dios quiere hacer su obra, ¿no? En nosotros, Él no quiere que nosotros hagamos la obra, Él quiere hacer su obra en nosotros. ¿Veo? Y entonces nosotros decimos, pero entonces nosotros no hacemos nada. Y yo pensaba, mientras pensaba en esto que le estoy diciendo, yo pensaba en lo que el pastor compartía hoy a la mañana. David quería hacer una obra, él quería hacerle casa a Dios. Y era un buen pensamiento el que tenía David. Dice que David dijo en su corazón, dice, he aquí que yo habito en casa de cedro, dice, y el arca del Señor, dice, está entre cortinas, dice, ¿vio? Está entre cortinas. Y entonces él le quiso hacer saber a Dios que él quería hacerle casa, pero Dios le hizo saber a David, dice, tú quieres edificarme casa a mí, dice, yo te edificaré casa a ti, dice. Jehová te hace saber, le dijo por medio del profeta, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Fíjese, y pareciera que en esa expresión, en ese deseo que Dios tenía y que le hizo saber a David por medio del profeta, pareciera que Dios lo dejó afuera a David, pero no lo dejó afuera, ¿vio? Sino que lo hizo parte. Porque cuando Dios le dijo, yo te hago saber que te voy a hacer casa, Él estaba diciendo que de David mismo, Él iba a hacer casa para sí. Y así también Dios nos hace saber a nosotros, que nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Vio? Somos parte de su cuerpo. Y que nosotros somos casa de Dios. ¿Vio? Somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Por eso, fíjese qué maravilloso, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, dice, habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que estabais, y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraño y enemigo, ¿vio? Estamos leyendo acá en el 1.21 de Colosenses. Y a vosotros, ahí ya nos incluye a nosotros, ¿vio? Ahí nos incluye, ¿vio? Pero ¿y yo qué parte me toca a mí acá? Gloria a Dios. ¿Vio? ¿Y yo qué parte que me toca? Y Señor, ¿y yo qué? ¿Vio? ¿Qué tengo que hacer acá? Y dice, a vosotros también, dice, ¿vio? A vosotros también. Porque dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, y no está hablando toda la provisión, por medio de Cristo, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, el Señor me hizo parte. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Por eso es maravilloso lo que el pastor compartía hoy, ¿no? Pareciera que cuando Dios le dijo a David, Jehová te hace saber que Él te hará casa, parecía que lo dejaba a David afuera. No, lo estaba haciendo parte. Claro. Lo estaba haciendo parte. Estaba diciendo que Él no necesitaba, Dios no necesitaba una casa de cedro. Él estaba queriendo hacer morada en el hombre. Por eso Él le dijo a David, Jehová te hace saber, dice, que Él te hará casa. Pero no que le iba a hacer una casa a David, sino que iba a hacer de David una casa para Él. Gloria a Dios. Como hizo de nosotros. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, que tenemos un tesoro en vaso de barro. Dios hizo casa de nosotros. Dios hizo casa de nosotros. Gloria a Dios. Por eso Él nos hizo pasar, ¿vio? Por la cruz. Nos hizo pasar por la sepultura. Nos hizo pasar por la resurrección. ¿Para qué? Para poder llegar a ser una nueva creación en Cristo Jesús, a fin de poder ser casa para Dios. ¿Vio? El hombre viejo no puede ser casa para Dios. Es incompatible la vida de Dios y la vida del hombre viejo. Entonces Dios tuvo que llevar al hombre viejo, por medio del sacrificio de Cristo, a la cruz, a la crucifixión, a la muerte, a la sepultura, y nos tuvo que llevar a la resurrección como una nueva creación para hacernos saber que nos iba a ser casa. Fíjese qué maravilloso, hermano. Es para gozarse esta palabra. Gloria a Dios. Por eso dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Y enemigos. Gracias, Señor Jesús. Perdón, hermano, me entró una llamada.
Pero eso agradecemos al Señor porque eso les pasa a todos. Entonces dice, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraño y enemigo. ¿Yo? En otro tiempo. ¿A dónde? En vuestra mente, dice. ¿Yo? En vuestra mente. Porque fíjese bien lo que dice ahí. A vosotros también que erais en otro tiempo extraño y enemigo. En vuestra mente, dice. Fíjese, ¿qué más dice, amor? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Fíjese. ¿No? Como dice Romanos 8:3, ¿no? Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Fíjese. Sí. Sí, seguí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora fíjese qué maravilloso, ¿no? Ahí estaba y no lo vimos. Ahí estaba y no lo vimos. Es como que el Señor corre una cortina, ¿no? Porque dice, y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice. Ya no está hablando de nuestra posición, está hablando de nuestra mente. ¿Vio? De cuando nosotros decimos, no, Dios a mí no me va a aceptar. No, pero vos sos un hijo de Dios. Sí, pero sabés las cosas que yo pienso. Sabés las cosas que yo siento. Sabés las cosas que yo... No, pero fíjese lo que dice la palabra. Fíjese lo que dice. A vosotros también que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, dice. Haciendo malas obras. Ahora, dice, ahora. ¿Vio? No mire lo que era usted en otro tiempo. Mírese usted ahora. Ahora usted en su mente, ahora usted en su pensamiento, en su sentimiento, en su dirección. Mírese usted ahora, no en otro tiempo. En otro tiempo, dice en el libro de Efesios, dice, estábamos alejados de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Ahora, dice, fíjese, en otro tiempo éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora, dice, el Señor nos reconcilió. Ahora el Señor limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahora el Señor llevó el cuerpo del pecado, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y ahora este es un vaso de barro. Estos son instrumentos que sirven a la justicia, no a la impiedad. ¿Vio? Y entonces, por eso tiene que haber un cambio de mente. Por eso tiene que haber un cambio de mente. Y el cambio de mente viene por medio del conocimiento de la palabra. De lo que nosotros éramos a lo que nosotros somos. ¿Vio? En otro tiempo, dice, erais extraños. En otro tiempo erais extranjeros, dice. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y a vosotros también, que en otro tiempo. ¿Vio? Pablo nos hace saber, en otro tiempo éramos, pero ahora somos, dice. ¿Vio? En otro tiempo éramos extranjeros, extraños, enemigos, fíjese. Usted ya no es un enemigo de Dios. Usted ahora es un hijo amado. Comprado, lavado con la sangre de Cristo, que ha recibido una conciencia limpia por medio de la sangre de Cristo, de obras muertas, para que pueda servir a Dios vivo. ¿Vio? Por eso Pablo le dice a los colosenses, ahora vosotros, dice, y a vosotros también, perdón, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Vio? ¿Por qué era extraño y enemigo? Porque solamente había maquinación de obras muertas. Porque teníamos una vida que era incompatible con la gracia de Dios, era incompatible con la vida de Dios. Era la vida del hombre viejo, ¿vio? De aquel que había sido condenado. Pero ahora, dice, ¿vio? Pero ahora, dice, Él nos ha reconciliado. Y para reconciliarnos usó la vida de su Hijo. Fíjese, usó la vida de su Hijo. Cristo entregó su propia vida para reconciliarnos con Dios, para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, a fin de que pudiéramos servir hoy al Dios vivo, dice. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero fíjese dónde nos reconcilió, en su cuerpo de carne. ¿Vio? Por medio de su sacrificio, por medio del derramamiento de sangre, en su cuerpo de carne. Pero eso ya lo sabemos, hermano Nicolás. Sí, pero es un conocimiento nada más. Porque usted acuérdese que Satanás, como dice en el libro de Efesios, dice que en el capítulo 6, dice que Dios nos proveyó la armadura de Dios, dice.
¿vio? Para estar firme frente a las acechanzas del diablo. ¿Cómo acecha el diablo? El diablo acecha a través de los pensamientos. Y él nos quiere hacer sentir a nosotros de que nosotros no fuimos perdonados, de que nosotros no fuimos justificados. Mirá lo que pensás, mirá lo que vos sentís, ¿vio? Por eso la fe va más allá. ¿La fe a dónde nos lleva? A mantenernos firmes en lo que creemos en contra de lo que sentimos, ¿vio? En contra de lo que sentimos. Entonces dice acá la palabra del Señor: y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños, dice, y enemigos. ¿Qué es usted ahora? Usted ya no es un extraño y un enemigo. Yo no soy un extraño y un enemigo para Dios. Yo soy un hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre de Cristo. Ahora hemos sido hechos cercanos. Por eso Dios dice: acercaos a mí y yo recibiré, dice. Acercaos a mí. ¿Vio? Erais enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Pero ahora, dice, Dios nos ha reconciliado por medio del sacrificio de su Hijo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Vio? Pero no quedó ahí. No es que solamente Cristo nos reconcilió y se ofreció, dice, sino que nos reconcilió con un fin, dice. ¿Cuál es el fin? Para presentarnos, dice. Y si nos va a presentar, quiere decir que nos acercó. Antes el hombre no se podía acercar. Antes el hombre no se podía acercar. Cuando Moisés, cuando Abraham querían acercarse a Dios, cuando Dios los llamaba, Dios le decía a ellos: quítate el calzado de tus pies, dice, porque el lugar donde estás es santo, el lugar donde Dios los llamaba a la comunión. Y no solamente que no podían pisar el suelo donde estaban, sino que cuando Moisés fue con el pueblo de Israel delante de Dios, dice: no se acerquen al monte, dice. Aunque estaba hablando del monte Sinaí, donde solamente había juicio. Pero dice: no se acerquen. Ahora la gracia es diferente. La gracia dice: acercaos a mí y yo recibiré. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y eso fue una experiencia personal en cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros leemos que la Escritura dice: acercaos a mí, hay gozo en nuestro corazón. ¿Vio? Porque al acercarnos nosotros podemos ver y conocer y experimentar el amor de Dios para con nosotros. ¿Vio? Y fíjese qué tan cerca nos llevó Dios de Él. Qué tan cerca nos llevó, dice. Cuando éramos enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora Dios nos ha reconciliado. Y fíjese qué tan cerca nos llevó, dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos sin mancha e irreprensible delante de Él. Fíjese, nos acercó tanto que nos metió dentro de su cuerpo. Fíjese qué tan cerca nos trajo el Señor. Por eso dice en el libro de Efesios que somos parte, dice, somos miembros de su carne, de sus huesos, dice. Fíjese, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados en la fe, fundados y firmes en la fe. Ahora, ¿qué puede anular esto? En cuanto a la provisión, nada. Ahora, en cuanto a la vida práctica, lo único que puede anular, ¿vio?, que nosotros nos sintamos cercanos, es que nosotros nos dejemos intimidar por los pensamientos, por los dardos de fuego del maligno. ¿Vio? Por los dardos de fuego del maligno. Él quiere que nosotros creamos que nosotros no estamos capacitados para ser parte del cuerpo. Y la capacidad que nosotros tenemos para ser parte del cuerpo es el sacrificio de Cristo, no un mérito nuestro. Él nos hizo capaces. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida que hemos recibido. ¿Vio? Pero Satanás no quiere que nosotros pensemos como Dios piensa. Por eso dice la palabra, dice, Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, ¿vio? Si en verdad permanecéis fundados. Eso de mantenerse firme, mantenerse fundado, eso, hermano, eso ya depende de nosotros. ¿En qué sentido depende de nosotros? Depende de que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Y cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, venga quien venga cualquier pensamiento, nada nos podrá hacer retroceder de la fe que es en Cristo Jesús.
¿Vio? Porque nuestra esperanza, nuestra convicción están en Él. ¿Vio? Nuestra convicción están en Él. No en los pensamientos que Satanás quiere meternos para poder intimidarnos y hacernos retroceder de la fe. ¿Vio? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros. ¿Vio? Sin moveros. Por eso el cristiano, la lucha más grande que tiene el cristiano no es alcanzar las promesas de Dios, sino es mantenerse ahí. ¿Vio? Alcanzar las promesas de Dios, eso, vamos a usar una expresión que tal vez no es la correcta, ¿no? Pero eso es fácil. ¿Cómo es fácil? ¿Y se alcanzan manteniéndonos firmes en la fe? No. Nosotros alcanzamos las promesas de Dios apropiándonos por la fe. Porque Dios nos las dio en Cristo Jesús. Entonces nos apropiamos por la fe. Ahora, mantenernos firmes en la fe, eso ya es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque eso depende de la firmeza que nosotros tenemos en lo que hemos creído. Sabiendo de quién hemos creído. Sabiendo que la palabra nos alumbró a nosotros en el lugar oscuro, ¿vio? Nos alumbró en el lugar oscuro y nos hizo saber todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Entonces, no solamente que nos hizo saber, sino que nos dio la convicción, ¿vio? Y cuando nos da la convicción por medio de la experiencia, por medio de haber experimentado esas riquezas en nuestra propia vida, por medio de haber entendido, haber sido revelado en el conocimiento de Él, nada nos puede mover. Nada nos puede mover. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados, si en verdad no lo hemos recibido solamente como un conocimiento, sino como una revelación y como un alimento, ¿vio? Entonces eso no se separa nunca más de nosotros. Nunca más se separa de nosotros. Y sin moveros de la esperanza, ¿vio? Del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjese qué maravillosa esta palabra, hermano. Qué maravilloso. Mantenernos firmes en la fe, ¿vio? Sin dejarnos intimidar por nada, ni por nadie, ni por nadie. No se deje intimidar, dice, por nada intimidado, dice. Por nada intimidado, dice la palabra. Ni aún, porque nosotros decimos, no tenemos que dejarnos intimidar por la carne. Y miramos allá, ¿vio? Miramos a la persona que tenemos enfrente. Pero no tenemos que dejarnos intimidar ni siquiera por nuestra propia carne. Y principalmente, porque Satanás puede usar la carne del hermano, de la hermana, de nuestros familiares, ¿vio? De nuestros seres queridos, pero para intimidarnos. Pero él usa los pensamientos que vienen a nuestra mente, que son orquestados por él, para querernos hacer retroceder de la fe. Por eso dice la palabra del Señor, ¿no? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y eso de no movernos, hermano, es a causa de lo que hemos recibido, y donde está nuestra esperanza. Y ahí nosotros estamos tranquilos. ¿Vio? Vienen las situaciones a nuestra vida, vienen situaciones económicas, de salud, tantas cosas. ¿Vio? Y vos estás tranquilo, le dicen a uno, vos estás tranquilo, yo no veo que vos te alteres, no veo que vos te muevas. Y no, la palabra de Dios dice que nos tenemos que mantener sin mover de la esperanza. ¿Vio? La palabra produce una esperanza. La primera esperanza que produce la palabra es la transformación de vida. Y la segunda esperanza que produce la palabra es que nos vamos a ir al encuentro del Señor. ¿Vio? Entonces ahí está. Nuestra vida se rige conforme a esas esperanzas. No conforme a la esperanza que un hombre me puede dar en un bienestar social y económico. ¿Vio? Sino en la esperanza que Cristo me da. Que esa, dice, permanece hasta la eternidad y más allá todavía. Gracias le damos al Señor. No sé si querías agregar algo, amor. No, de poder mantenernos firmes en la fe a pesar de todo. Y cuando hablamos decimos a pesar de todos, a pesar de otros, no, a pesar Amén. de nosotros mismos. Amén. Porque la fe no está fundada en lo que nosotros vemos de nosotros mismos, sino en el sacrificio de Cristo. Amén. Y el Gloria a sacrificio Dios. de Cristo es perfecto. Amén. Ahí está nuestra fe y ahí tenemos que sostenernos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano.
Gracias le damos al Señor por haber podido compartir esta palabra con todos ustedes. Si ustedes la quieren escuchar nuevamente, lo puede hacer en el canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Te invitamos a que usted pueda suscribirse y pueda activar las notificaciones para que sea notificado de los videos que se van subiendo. Y bueno, nos estaremos viendo nosotros el día lunes a las 10 de la mañana. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10. Y después estamos nosotros el viernes a las 13 horas, hermano. Le invitamos a que nos visite este fin de semana. El sábado a las 19 horas y el domingo a las 10 de la mañana. En la Iglesia del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Así que agradecidos al Señor por eso, hermano. Saludo a la hermana Mari del Mirador, a Alejandro, a la hermana Mica, al hermano Antonio Villarreal, al pastor Guillermo Gardela también, y a todos los hermanos que nos escuchan. Que el Señor les bendiga, amados. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta experiencia, Señor, que vamos teniendo contigo cada día. Gracias, Señor, porque ahora podemos descubrir, Señor, esta vida preciosa que está dentro de nosotros, la cual nos sostiene, la cual nos lleva hacia adelante, Señor. Y gracias, Señor, por mantenernos firmes, Señor, en esta gracia, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor, porque nosotros no lo podemos hacer por nuestros medios. Si tú no nos sostienes, Señor, si tú no afirmas nuestros pasos, nosotros no podemos hacerlo, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.